Marker. Marcador. El par de más. ¿Esa de aquí que está aquí? Marcador. No tengo. Ah, pues bien. ¿Dónde más? Damn. Ah, Esta es la segunda vez que pasamos por una puerta de esa. ¿verdad? Y Y es como que se mueve esto. Visión. Bueno, más o menos. Tratando de comunicarnos con ustedes. Es una visión. en el piso, pero abajo. ¿Cómo que tú te llamas? Parte. Fui yo. Sí. Depende. O fino. Pequeño fino que. ¿Ya apagó? Todavía. Dime algo más. Total. Pino. ¿Tú escuchaste como que No, escucha. cualquier cosa está ahí grabado? Exacto. Uncle, tío. Eso fui yo.
coger un descansito, ¿está bien? Ya. En estos momentos estamos entrando en la UTI. Esto era máxima seguridad, básicamente. Aquí era donde sucedían las cosas más malas de Oso Blanco. Aquí estaban encerrados los criminales más conocidos y los más malos en la historia de Puerto Rico. Personas alegan haber escuchado aquí diferentes cosas como pasos, gritos, quejidos y hasta ver apariciones de un preso. No tan solo eso, sino sombras que han visto algunos de los guardias de seguridad en esta área aquí. No voy a esperar más y aquí mismo voy a hacer voy a usar mi SB7. Corriendo una sección de SB7. Esto es el Ghost Box, o básicamente es un radio que ha sido hackeado para que funcione de una manera que sigue escaneando ondas rápido, y de esa manera se pueden comunicar con nosotros los espíritus. Vamos a ver qué tan cierto es esto. Si hay alguien aquí, ¿me podrías decir tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Roberto. ¿Moriste aquí, Roberto? ¿Con quién andas? ¿Tienes miedo? ¿Me podrías decir tu nombre? Raúl. Raúl, ¿de dónde eres? Dime tu nombre. Humberto. ¿Eres de San Juan? Sí. ¿Tienes miedo de estar aquí en la UTI? ¿Eres nieta o 27? ¿27?
¿Nieta o 27? Nieta. ¿Nieta o 27? 27. ¿Eres un 27? ¿Sabes que estamos tratando de comunicarnos contigo? ¿Quién gana la guerra? ¿Los nietas o los 27? ¿Qué opinas de Carlos La Sombra? ¿Qué opinas de Manota? Contéstame. ¿Qué sucedió? Dime algo. Estoy buscando respuesta. Dame tu nombre. Carlos. 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 Estaba escuchando como unas cositas ahí. Sí. Carlos. ¿Es Carlos La Sombra? ¿Eres Carlos La Sombra? ¿Eres Carlos La Sombra? ¿Conocen a Albizus Campos? Sí. ¿Eres seguidor de Albizus Campos? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Cómo yo me llamo? ¿Cómo yo me llamo? ¿Cómo se llama la persona que tiene la cámara? Héctor. ¿Y yo cómo me llamo? Bruce. En serio. ¿Cómo se llama esta institución aquí? ¿Cómo se llama esta cárcel? ¿O cómo le dicen? ¿Cómo le dicen a esta cárcel? Contéstame. ¿Tú quieres pelear con Héctor? No, qué bueno. ¿Tú quieres pelear conmigo? ¿Quieres pelear con los nietas? ¿Quieres pelear con los nietas, sí o no? ¿Quieres paz? ¿Quieren tener paz ambos? ¿Se habrán perdonado
Carlos y Manota. Sí. Yo entendí, ¿no? Pero después entendí, sí, no sé. ¿Puedes repetir eso? ¿Sí o no? Yo escuché que no. A mí me parece que no también. ¿Se habrán perdonado Carlos y Manota? ¿Cuánto tiempo tú llevas aquí? 12. Octubre. ¿Cuánto tiempo? ¿Extrañas a tu familia? ¿Tus hijos? ¿Tu esposa? Sí. ¿Cómo se llama tu esposa? Kevin. ¿Cómo? ¿Cómo tú te llamas? ¿Quién me está hablando? Si estás aquí, por favor, comunícate. Ven. Ya voy. Oh, yo te digo ir por ahí. ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Mano, yo vi a alguien parado allá abajo. No, estaba de espalda, no vi. ¿Cómo? Estaba aquí. Era como de aquí. ¿Cómo tú te llamas? Dime, Roberto. Carlos. José. Joel. Háblame. Comunícate. Tú peleabas con tus amistades aquí. Sí. A ver quién era más fuerte. Si eran los 27 o los nietas.
¿Sí? ¿Quién era más fuerte? Nieta. ¿Los quién? Los nietas. Si los nietas eran más fuertes, dile de corazón. ¿No eres de corazón? ¿Y los 27? No. Si eres un nieta, dile de corazón. Dime una de las reglas de los nietas. No tengan miedo. Estamos Héctor y yo. Mi nombre es Bruce. Yo quiero comunicarme contigo. Yo quiero comunicarme contigo. Yo quiero comunicarme contigo. Yo quiero comunicarme contigo. ¿Sabes la verdad? Yo quiero evitar de que este edificio lo derrumben. Si tú estás de acuerdo conmigo de que este edificio se quede como está, dime que sí. Si tú estás de acuerdo conmigo de que este edificio se quede como está, dime que sí. ¿De acuerdo conmigo de que este edificio se quede como está, dime que sí? ¿De acuerdo conmigo de que este edificio se quede como está, dime que sí? No los escucho. Si quieres que este edificio se quede igual como está, que no lo derrumben, dime sí. Pues al parecer quiere que lo derrumben. ¿Sí? ¿De dónde eres? ¿Eres de San Juan? ¿De qué parte de Puerto Rico? Dorado. ¿Cuál es tu edad? Tu mamá murió aquí. Tu esposa murió aquí. Por celos. Si tuvieras una mujer, ¿qué le harías? No sabe. Si tuvieras una mujer, ¿la besarías? Si tuvieras una mujer, ¿volverías a casa? ¿A tu casa? ¿A la casa de tu familia? ¿A ver a tus hijos? ¿Te hacen falta tus padres? ¡Yeta!
¡Yeta! ¿Cuál es el grito? ¿De qué? ¿De corazón? Tranquilo. Entendí, ñata. ¡Nieta! Tiene una descarga. Voy. Vale. ¿Pueden hablar ahora? ¿Qué tú dijiste? Bruce. Dijo Bruce. Dijo Bruce. ¿Y tú eres? Contéstame. Contéstame, dije. José, ¿Tienes ganas de pelear? no. No. Qué Eso bueno. fue un claro que no. Qué bueno. ¿Eres una persona humilde? ¿Fuiste encarcelado injustamente? ¿Asesinaste a personas? ¿Estás preso también por droga? ¿Algún mensaje hacia tu familia? ¿Quieres que nos vayamos? Contéstame. ¿Quieres que nos vayamos? Me despido. Adiós. Bye. Bye. Bueno, y aquí la noche en Oso Blanco se acabó. Ahora analizar lo que tenemos, la evidencia, el audio, el video, porque aquí esta noche se capturó bastantes cosas, yo sé que sí. Vamos a ver. Por muchos años, Oso Blanco fue el lugar donde encerraron los criminales más peligrosos de Puerto Rico. También fue el lugar donde nacieron dos rivales que encendieron la chispa de la violencia más sangrienta en la historia carcelaria de la isla.
Esto llevó a la violencia extrema, sin escrúpulos, donde murieron cientos o posiblemente miles de presos a causa de diferencias por ser leales a líderes que juraban tener la razón. Entre sus grandes paredes y el hierro de sus celdas hay gritos de almas que sufrieron un final desastroso. La realidad es que estando en Oso Blanco por la noche, cerraba los ojos, pero no sabía si al día siguiente en la mañana pudieses abrirlos, ya que la oscuridad posiblemente iba a ser eterna. En los pasillos de Oso Blanco se pasean esos espíritus que andan perdidos sin un rumbo, o que a lo mejor decidieron quedarse en el lugar donde posiblemente pasaron gran parte de sus vidas, siendo los duros del bloque. Entre los murmullos, las pisadas, los quejidos y las voces de esos presos atrapados en ese ambiente, pude entender que todavía se rigen y viven bajo esa violencia que nunca dejaron atrás. Aunque muchos no quisieran aceptarlo, Carlos La Sombra y Manota dejaron un legado en el sistema carcelario. Ese legado lo siguen miles de presos en Puerto Rico hoy en día, y eso hay que respetarlo, aunque sea negativo en muchos aspectos. Nadie sabe lo que sucede en la cárcel, al menos que no estés en la jaula como estuvieron estas personas. Después de capturar en cámara impresionantes imágenes de apariciones, poltergeist y audios extremadamente inquietantes, puedo decir que Oso Blanco es el lugar con más actividad paranormal en el mundo. Porque tengo los millones, chones, 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 chones. Porque tengo los millones, chones, 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 chones. Porque tengo los millones, tengo los millones, tengo los millones, tengo los millones. Porque tengo los millones, tengo los millones, tengo los millones, tengo los millones. Porque tengo los millones,